pediátrico. Y los inmunofenotipos, ustedes pueden ver que sí hay algunos cambios. En el linfoma folicular pediátrico, el BCL2 se va a expresar mucho menos que en el linfoma folicular del adulto. Y algo muy interesante, los marcadores para PD1 son muy incrementados en el linfoma folicular y muy bajos en el linfoma folicular pediátrico. Por lo tanto, pareciera que en el linfoma folicular del adulto el microambiente y el escape inmunológico juega un papel importante. Aquí en estas imágenes podemos ver linfoma folicular pediátrico, cómo se ven el crecimiento de los folículos y cómo la mayoría de las células son de tipo centroblásticas, mientras que en el linfoma folicular tradicional pues se ven centrocitos y células pequeñas. Otro de los cambios o de los reportes que se empiezan a ver en esta clasificación revisada son los avances moleculares de diferentes patologías. La primera de ellas que vamos a revisar va a ser la leucemia de células peludas, en la cual tiene una mutación que se observa en el 100% de los casos, que es mutación del BRAF B600C, y que no se expresan en otras patologías que incluso podrían confundirse con una leucemia de células peludas, como son la leucemia de células peludas variante, el linfoma esplénico de la pulpa roja, el esplénico de la zona marginal. Otro de los datos importantes es de que la leucemia de células peludas tiene afectado la vía de MEK-ERK, en el cual ustedes saben que estas vías dependen de algunos reguladores como ciclina D1 o la baja regulación de P27 con la proliferación de estas células neoplásicas, o como la inducción del gen AP1 que junto con YUND pueden crear o pueden producir activación del factor de transcripción que se traduce en un marcador muy clásico para la citometría de flujo en leucemia de células peludas, como es el CD11C. Otro de los datos mutacionales que se ha visto en leucemia de células peludas es la mutación de la cadena, de la región variable de la cadena pesada de las inmunoglobulinas en la 434, la cual promueve o produce que tengan peor pronóstico este tipo de pacientes con esta mutación. Y cuando vemos entre leucemia de células peludas, variante o clásica, observamos que esta mutación se encuentra en la variante en un 40%, mientras que en la clásica en un 10%. Y esto, hay algunos datos que nos pueden orientar a la presencia de esta mutación en forma clínica. Uno de ellos es que es hipercelular periférico al diagnóstico, como sería también la variante, que se caracteriza por ser hipercelular. Tiene pobre respuesta a la cladribina y por lo tanto deberíamos de replantearnos el tratamiento en estos pacientes. El 48% tiene mutaciones en MAC2K1 que afecta la vía MEK y tienen una peor sobrevida global estos pacientes. Bueno, dentro de los avances moleculares también está algunos cambios en el linfoma linfoplasmocítico de tipo IgM, en el cual la mutación de MYD88 en esta región 235, donde cambia una leucina por una prolina, el 90% de los casos lo presenta, como lo pueden ver aquí en esta gráfica, donde se compara con diferentes tipos de linfoma no Hodgkin. La redefinición, por lo tanto, de un linfoma linfoplasmocítico es una presencia monomorfa relativa de célula pequeña con diferenciación plasmocítica, como lo pueden ver en esta imagen, y obviamente empieza a haber la sugerencia de un subgrupo en el cual puede existir un linfoma linfoplasmocítico sin la mutación de MYD88 y que pueda también tener algunas diferencias en la respuesta a los tratamientos. ¿Por qué es importante la mutación que vimos anteriormente? Porque bueno, tenemos ya moléculas terapéuticas que el doctor Sher nos va a hablar más adelante, como es el ibrutinib. Dentro de los avances moleculares, también en leucemia linfocítica crónica, el linfoma linfocítico pequeño, son estas mutaciones que ustedes conocen perfectamente, como la mutación de TP53, de NOTCH1, de SF3B1, de BIRC3, ATM, que confieren
un peor pronóstico a estos pacientes y que tal vez se deben empezar a buscar alguna solución terapéutica diferente. Los avances moleculares, en linfoma de células del manto también hay algunos cambios, como es la presencia de Notch 1 y 2 y mutaciones del TP53 que producen enfermedad de alto riesgo, o también en linfomas de células del manto con ciclina D1 negativo, en el cual SOX11 es positivo. Y esto nos ayuda porque a veces es de difícil diagnóstico solamente si utilizamos este marcador ciclina D1 o si buscamos translocación 1114, que no va a estar presente en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque la mutación no se da a nivel de ciclina D1, sino se da a nivel de ciclina D2, y SOX11 nos ayuda a poder diferenciar este tipo de linfomas. ¿Qué gen es el que se afecta? Es un gen de proliferación celular como el CCND2 del ciclo celular. Cambios que ya también hay con diferencia a la clasificación del 2008 son los nuevos subtipos del linfoma del manto que ya se deben de empezar a reportar. Uno de ellos es la neoplasia in situ, que es muy similar al linfoma, a la neoplasia, neoplasia folicular in situ que ya revisamos anteriormente. Igual tiene una evolución muy benigna. Y la que sería el linfoma clásico y el linfoma del manto leucémico no nodal. La característica del clásico del blastoide es que afecta nódulos y afecta órganos extranodales, tubo digestivo, médula ósea principalmente, y la leucémica, que no tiene una afectación no nodal, simplemente una esplenomegalia grande con expresión hemoperiférica, y no hay adenopatías diseminadas. Lo que les había comentado de la neoplasia del manto in situ es muy parecida a la neoplasia folicular in situ, marca ciclina D1 en la zona del manto y tiene un bajo índice de progresión, a pesar de que haya enfermedad diseminada. ¿Qué quiere decir esto? Afectación en otros ganglios. Si vemos en varios ganglios afectados por la neoplasia del manto in situ, esto no es necesario, o el paciente puede estar en observación simplemente. Bueno, esta es la parte medular de la plática, los linfomas de células B agresivos, en los cuales hay una gran cantidad de cambios. Entre ellos se incorpora biomarcadores de inmunohistoquímica como MYC, BCL2, BCL6, rearreglos para búsqueda de doble hit, triple hit, cambios en linfomas difusos en las grandes B, donde ya se habla de doble expresor. A veces solamente tenemos MYC y BCL2 en inmunohistoquímica y no tenemos rearreglos, pero ya tenemos también el comportamiento de estos dobles expresores, incluso ya se considera como una entidad definida, y la clasificación de su célula de origen. Aquí esta figura simplemente es para mostrarles la dificultad a veces que se tenía con la clasificación de la OMS en el 2008 y los cambios que hay ahora en la OMS del 2016. Ustedes pueden ver que en la morfología podemos tener tipo blastoide, muy blástica, en la cual tenemos que se tiene que hacer un TDT. Si es positivo pasa a ser un linfoma B linfoblástico. Si es un TDT negativo pasa a ser un linfoma B de alto grado, como lo pueden ver ahí, y debe de tener también una ciclina D1 negativo por el linfoma manto de tipo blástico. Y lo que se consideraba linfoma de Burkitt, algunos linfomas van a seguir siendo de Burkitt y otros van a pasar a ser linfomas B de alto grado con MYC o BCL2 positivo o rearreglado. Y obviamente cuando estos MYC BCL2 son negativos, pues pueden volver a regresar a reconsiderarse como linfomas B de alto grado simplemente. Los MYC y BCL2 en los linfomas agresivos, pues simplemente para hablarles un poco de cada una de las proteínas que se detectan. En los linfomas difusos células grandes B, la proteína C-MYC se detecta entre el 30 y el 40%, en los linfomas de Burkitt entre el 70 y el 100%, y en los centros germinales normales solamente el 5%. ¿Cuáles son las funciones de la proteína MYC?
promueve la proliferación celular, induce inestabilidad genómica y amplifica la transcripción de otros genes. La detección de la proteína BSL2 se observa hasta en un 50% o más en los linfomas difusos en células grandes B, 0% en los linfomas Burkitt y el 0% en los centros germinales normales. La función del BSL2 es inhibir la apoptosis, requiere de lesiones genéticas adicionales para que se induzcan los linfomas, es decir, no solamente la presencia de rearreglos o de expresión de BSL2 nos va a indicar la evolución de un linfoma, es por eso que ha cambiado el concepto de linfoma de folicular in situ a neoplasia folicular in situ, que es una neoplasia que no necesariamente va a evolucionar a algo más agresivo. Hay otra entidad que está ya considerada como definitiva, que son los doble y triple hits dentro de la OMS. Tienen muy mal pronóstico, mediana de sobrevida de 0.6 a 1.5 años, y la adquisición secuencial primero de una translocación 14-18, que es la típica de los linfomas foliculares, a una segunda translocación afectando el gen MYC. Y bueno, ustedes pueden ver en la gráfica de PAI el porcentaje que se pueden observar en estos tipos de linfomas. Esta diapositiva es simplemente para representar la célula de origen de los linfomas de células grandes, que ya también se consideran como una nueva entidad, en la cual tenemos 3 tipos. Todo esto obtenido a través de rearreglos de los típicos estudios que realizaron a principios de los 2000, y que nos hacen hincapié en 3 diferentes tipos de linfomas genéticos o alteraciones típicas genéticas.